bienvenidos. Vamos a dar comienzo, como sabéis, a las fiestas de la Facultad de Filosofía de este curso, 2017. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a los alumnos que han trabajado para organizar las fiestas de este año. Y agradecer también al profesor Ángel García, que va a ser el pregonero este año de las fiestas. La Facultad de Filosofía, como sabéis, aparte de dar clases y organizar actividades, digamos, académicas, pues todos los años tiene estos días de fiesta, de celebración, que también ayudan un poco a que nos relajemos y a que convivamos también entre estudiantes y profesores, en actividades como estas, en la cena de mañana, etc. Y creo que eso también contribuye al buen funcionamiento de la facultad, ¿no? El que haya una posibilidad, digamos, de compartir, digamos, nuestra relación más allá del ámbito académico, de las clases, de los trabajos, etc. Como todos los años, la tradición cambian algunas actividades, pero otras se mantienen, y entre ellas el pregón, que abre las fiestas oficialmente, aunque algunas actividades ya se han hecho el lunes y martes, y el concurso de sofística, que os animo a que participéis porque es, digamos, la actividad estrella, ¿no?, de las fiestas de la facultad. Bueno, pues sin más preámbulos, pues voy a dejarle la palabra al profesor Ángel García para que inicie el pregón de este año. Buenas. Voy a empezar con una nota biográfica, aunque supongo que no habéis venido aquí para que os cuente mi vida. Pero cuando me pidieron los alumnos que hiciera el pregón este año, me vinieron a la mente dos cosas. Una, los Burning, y otra, Almodóvar. Los Burning porque ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este? Y Almodóvar porque ¿qué habéis hecho vosotros para merecer esto, ¿no? Entonces, bueno, con ese preámbulo creo que os voy a dar un consejo para que uno no se defraude. Lo mejor es rebajar las expectativas. Entonces, si rebajáis las expectativas, el pregón no os defraudará. Bueno, documentándome para hacer el pregón, he visto que pregones hay tantos como tipos de fiestas. Entonces no sabía si este era un pregón tipo entierro de la sardina, un pregón tipo pregón de Semana Santa, o qué tipo de pregón era este. Entonces, pues va a ser ninguno de esos, ¿no? Mi reflexión va a ser una reflexión filosófica sobre las fiestas, porque para eso estamos en una facultad de filosofía. Bueno, fiestas y filosofía combinan bien. Parecen haber tenido una larga historia juntas. Y yo quiero hablar sobre esa relación y espero decir algunas cosas interesantes. Bueno, en primer lugar, por Platón sabemos que los atenienses del periodo clásico ya gustaban de conversar y filosofar hasta el alba, al tiempo que bebían moderadas cantidades de vino. Es esta una costumbre que no hemos perdido del todo. Y prueba de ello son las soirées que supongo siguen celebrando los alumnos de filosofía, quizás los jueves, como se hacía cuando yo era joven, en las que se combina comida, bebida y discusión filosófica más o menos ligera. Y prueba de ello también es el hecho de que la mayoría de los congresos y actividades, reuniones científicas parecidas, pues suelen terminar en el bar o en la cafetería de la esquina, donde se sigue hablando de filosofía, pero ya de otra manera. Pero además de la conexión entre vino y filosofía,
de la que sospecho muchos de los presentes podrían hablar con conocimiento de causa, es interesante reparar en que la conexión entre fiesta y filosofía es más amplia. Por ejemplo, las fiestas, en el mismo sentido de soirées, donde la conversación fluye, desenfadada al tiempo que inteligente, son un buen lugar para probarse a uno mismo en batallas dialécticas con otros. Me refiero a batallas en las que uno puede ejercitar sus habilidades retórico-argumentativas, en vuestro caso, las que habéis aprendido en las clases de teoría de la argumentación. Y prueba de esto, y si no, que se lo digan a Alfred Ayer. Pronunciaré Ayer, que no es como se debe pronunciar, para que todo el mundo sepa de quién estoy hablando. Filósofo inglés, formado en Oxford a comienzos del siglo XX, conocido tanto por introducir el neopositivismo lógico en Inglaterra con su libro Lenguaje, Verdad y Lógica, como por su verbo fácil. Y ello lo demuestra la siguiente anécdota. A mediados de los años 80, Ayer, que le gustaba rodearse de la jet set, estaba en una fiesta del mundo de la moda en Nueva York, cuando una de las modelos allí presentes salió corriendo diciendo: una de las chicas está siendo objeto de abusos sexuales. La acusación era grave y Ayer, que por esa época era un delgaducho septuagenario, decidió tomar cartas en el asunto y, localizando al agresor, trató de convencerle de que desistiera de sus propósitos. El agresor, por cierto, resultó ser el boxeador más famoso del momento, Mike Tyson, un feroz púgil que sistemáticamente ganaba sus peleas por KO en los primeros asaltos del combate. «No sabes con quién estás hablando», dijo un Tyson contrariado y amenazador. «Soy el campeón mundial de los pesos pesados. Y yo soy el catedrático jubilado de lógica de la Universidad de le replicó sosegadamente Ayer. Y como los dos somos eminentes personalidades en nuestras respectivas profesiones, lo mejor es que discutamos esto racionalmente. El efecto de las palabras de Ayer en Tyson debió de parecerse al de sus propios puñetazos sobre sus oponentes, porque aprovechando el desconcierto del púgil, la chica de Marras, una jovencita llamada Naomi Campbell, consiguió escaparse de su agresor antes de iniciar una exitosa carrera de supermodelo. Digo yo, victoria a los puntos para el filósofo. Y es que, como suele decirse, más vale maña que fuerza. En este caso, maña retórica. Pero además de las soirées, con su componente lúdico, existen fiestas en otro sentido, en el sentido de actos o ceremonias rituales. En algunos casos, esas fiestas tienen un componente de magia o de superstición. Las fiestas en este sentido son objeto de estudio por parte de los antropólogos, pero también aquí podemos encontrar una relación interesante con la filosofía. Entre 1890 y 1922, el antropólogo escocés James Frazer publicó su célebre estudio sobre mágica y religión titulado La rama dorada, en el que se ocupa, entre otras cosas, de los festivales del fuego en Europa. Nosotros los conocemos bien porque tenemos las hogueras de San Juan y no hay que explicar el concepto. Pero quiero centrarme ahora en unas celebraciones que tenían lugar en Escocia y en otros lugares de la Europa celta hasta bien entrado el siglo XVIII, denominadas los Fuegos de Beltane. Frazer escribe, citando varias fuentes, que el más importante de los festivales
druídicos es el de Beltane, o Día de Mayo. Voy a leer algunas de las cosas que dice. Después de encender la hoguera, los reunidos preparaban sus vituallas y, acabada la comida, se divertían bailando y cantando alrededor del fuego. Hacia el final del festejo, la persona que oficiaba de jefe del festín presentaba una gran torta o bollo horneado con huevos festoneando el borde y llamada pastel de Beltane. Lo dividía en trozos y lo distribuía solemnemente entre los reunidos. El relato prosigue. Una de las porciones se embadurnaba totalmente con carbón, hasta ennegrecerla del todo. Después se ponían todos los trozos dentro de un gorro y, con los ojos vendados, cada uno iba sacando su trozo. Al que sostenía el gorro le correspondía el último. Al que le tocaba la porción negra del pastel, quedaba de persona consagrada, que debía ser sacrificada a Baal, cuyo favor se pretendía implorar para hacer que el año fuera productivo en sustento para animales y hombres. Y concluye el relato. No hay duda de que estos inhumanos sacrificios se ofrendaban en este país, aunque ahora no llegan al acto del sacrificio, ahora se refiere al siglo XVIII, y solo obligan a la persona consagrada a brincar 3 veces las llamas de la hoguera, con lo que termina la ceremonia del festival. En su análisis antropológico de celebraciones como esta, Fraser ve un residuo de prácticas mágicas, en el caso que nos ocupa, de sacrificios humanos reales. Y la magia es, en palabras de Fraser, un modo primitivo de pensar, en la que el salvaje concibe con dificultad la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, comúnmente aceptada por los pueblos más avanzados. En otras palabras, también del propio Fraser, la magia es un sistema espurio de leyes naturales, así como una guía errónea de la conducta. Es una ciencia falsa. Hasta aquí lo que dice Fraser. ¿Qué tiene esto que ver con la filosofía? Bueno, la conexión que quiero trazar yo es la siguiente. Wittgenstein, que leyó a Fraser, emitió el siguiente juicio sobre el texto en 1931. Fraser es mucho más salvaje que la mayor parte de sus salvajes, puesto que estos no estarían tan alejados de la comprensión de un asunto espiritual como un inglés del siglo XX. Sus explicaciones de las prácticas primitivas son mucho más crudas que el mismo sentido de esas prácticas. Esto es lo que dijo Wittgenstein sobre Fraser. Es un juicio severo, pero ya sabemos que Wittgenstein no se cortaba un pelo a la hora de hacer juicios de este estilo. Y no solo sobre antropólogos, también sobre filósofos. En las investigaciones, por ejemplo, dice: somos, cuando filosofamos, como salvajes, hombres primitivos, que oyen los modos de expresión de hombres civilizados, los malinterpretan y luego extraen las más extrañas conclusiones. Entonces, bueno, pues, si decía esto de los filósofos, ¿qué no podría decir de otros, no? Pero ¿por qué emitió Wittgenstein un juicio tan severo sobre Fraser? Por 2 razones relacionadas. Primero, porque según Wittgenstein, Fraser se equivoca radicalmente al concebir las prácticas mágicas como ciencia falsa. Y segundo, porque de ese modo nos priva de una explicación del sentido de dichas prácticas. Empezando por lo primero, la magia no es ciencia falsa por la misma razón, piensa Wittgenstein, por la que no es ciencia verdadera, a saber, porque no es ciencia, ni siquiera ciencia arcaica. Asumiendo el carácter hipotético de las afirmaciones o juicios científicos,
Lo que Wittgenstein está diciendo es que las prácticas mágicas no son hipótesis acerca de cómo funciona el mundo. Hipótesis que puedan ser, por lo tanto, verdaderas o falsas. En consecuencia, el componente de magia de los festivales del fuego de Beltane no se nos hace inteligible si pensamos en la magia como una especie de prototeoría científica, una alternativa a las modernas teorías científicas para explicar los fenómenos naturales. Como Fraser las veía de esta manera, se equivocaba radicalmente en su análisis antropológico. O eso pensaba Wittgenstein. Lo que dice está tan alejado de la verdad sobre el sentido de las prácticas mágicas que Wittgenstein le llama un salvaje, alguien primitivo, usando con ello la misma expresión que el propio Fraser usó para describir a aquellos que tenían una concepción muy alejada de la manera correcta de entender el mundo natural. Pero entonces, ¿cómo hemos de entender las prácticas mágicas? En particular, su carácter temible y siniestro. Bueno, dice Wittgenstein, como una expresión del espíritu humano. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y en qué sentido es esto algo distinto de lo que propone el propio Fraser? Bueno, Fraser se embarca en una explicación histórica. Según ella, lo que hace temibles y siniestros a los festivales del fuego de Beltane es que en un tiempo remoto se hicieron sacrificios humanos a los dioses en rituales como estos. Como esta explicación histórica es lo que hace inteligibles los festivales, en su versión moderna e incruenta, si de hecho no existieron esos sacrificios humanos en el pasado, no se habría explicado su carácter temible y siniestro, o el carácter temible y siniestro de los festivales en la actualidad. Pero esto es absurdo, piensa Wittgenstein, pues la inteligibilidad de los festivales, en particular la reacción que provocan en nosotros, no depende de un hecho del pasado remoto, sino de lo que sucede aquí y ahora, en el momento en que se celebran esos rituales. A saber, en el hecho de que se piense, se diseñe y se disfrute con ritos en los que el sacrificio humano, si bien simulado, es el elemento central. A favor de la explicación de Wittgenstein frente a la de Fraser, podría alegarse que permite explicar por qué siguen existiendo este tipo de celebraciones en pleno siglo XVIII, cuando ya se ha abrazado la revolución científica y las explicaciones asociadas del mundo natural. Y podría añadirse, no solo en el siglo XVIII, sino también ahora, pensando en celebraciones y rituales parecidos que tienen lugar hoy en día. Y basta con pensar en los remedios contra el mal de ojo tan populares en la Huerta de Murcia. El que participa en celebraciones con tintes mágicos como esta, piensa Wittgenstein, no es alguien que no se ha dado cuenta de que con o sin celebración mágica al final termina lloviendo o al final termina llegando la cosecha, por poner algunos ejemplos de los supuestos beneficios de los rituales mágicos. Del mismo modo y generalmente, quien participa en celebraciones con tintes mágicos no es alguien que renuncia a las explicaciones científicas. Es más bien alguien que incluye este tipo de celebraciones entre sus patrones expresivos, es decir, entre su manera de estar en y relacionarse con el mundo. Y justamente por ello, añade Wittgenstein, resulta tan aterrador reconocer en los festivales del fuego de Beltane el elemento de sacrificio humano como algo interno a nuestras prácticas humanas. Ya sé que habrá alguien que piense que esto no es una explicación suficiente, pues habría que explicar también por qué los festivales del fuego, con sus elementos de magia y de sacrificio simulado, son ellos mismos una expresión del espíritu humano. Pero nótese en ese caso que la explicación de Fraser, la explicación histórica de Fraser,
no sería tampoco una explicación suficiente, pues solo añade que antes como ahora los festivales con magia y sacrificio son parte de nuestras prácticas humanas. Bueno, este no es el lugar ni el momento para discutir en detalle todo esto, pero el punto de vista de Wittgenstein nos da pistas para comprender las fiestas, con o sin prácticas mágicas, en su carácter de ceremonia o ritual. A saber, son una expresión del espíritu humano, la manera en que los humanos, o una de la manera en que los humanos están o estamos en el mundo. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, digo todo esto porque las fiestas de la Facultad de Filosofía que ahora comienzan incluyen algunos de los componentes que he venido desgranando arriba. Y quizás otros, puesto que mi análisis nunca ha pretendido ser exhaustivo. Para empezar, son un rito que se repite anualmente en una fecha que depende del calendario solar-lunar, la primera luna llena de primavera. Además, la liturgia es parecida año tras año, comenzando con un pregón y terminando con un banquete, una soirée en la que fluirá el vino y se hablará, entre otras cosas, de filosofía y asuntos afines. Hay una persona consagrada que se tiene que sacrificar. Para que los dioses sean propicios y las fiestas funcionen. Y entre las fiestas se incluyen competiciones de carácter lúdico, entre ellas las que sirven para demostrar la elocuencia en el discurso y la habilidad retórica y argumentativa. En definitiva, una manifestación más del espíritu humano. Y llegado al final de mi alocución, me tengo que dar un poco de cuerda para invitaros a participar en las fiestas. Que las fiestas que ahora comienzan sirvan para el lucimiento de oradores y oradoras en el concurso de sofística. Que el vino fluya en el fiestódromo, pero con moderación, porque como dijo Séneca, el vino libra el ánimo de la servidumbre de los cuidados, fortaleciéndolo y haciéndolo más vigoroso y audaz. Pero esta licencia del vino no se ha de tomar muchas veces, porque el ánimo no se habitúe a malas costumbres. Y que tras el descanso posfestero necesario, reanudéis con renovadas fuerzas las tareas que os esperan. Sin más preámbulo, que comiencen las fiestas de la facultad. En la que el salvaje concibe con dificultad la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, comúnmente aceptada por los pueblos más avanzados. En otras palabras, también del propio Fraser, la magia es un sistema espurio de leyes naturales, así como una guía errónea de la conducta. Es una ciencia falsa. Hasta aquí lo que dice Fraser. ¿Qué tiene esto que ver con la filosofía? Bueno, la conexión que quiero trazar yo es la siguiente. Wittgenstein, que leyó a Fraser, emitió el siguiente juicio sobre el texto en 1931. Fraser es mucho más salvaje que la mayor parte de sus salvajes, puesto que estos no estarían tan alejados de la comprensión de un asunto espiritual como un inglés del siglo XX. Sus explicaciones de las prácticas primitivas son mucho más crudas que el mismo sentido de esas prácticas. Esto es lo que dijo Wittgenstein sobre Fraser. Es un juicio severo, pero ya sabemos que Wittgenstein no se cortaba un pelo a la hora de hacer juicios de este estilo. Y no solo sobre antropólogos, también sobre filósofos. En
las investigaciones, por ejemplo, dice: somos cuando filosofamos como salvajes, hombres primitivos, que oyen los modos de expresión de hombres civilizados, los malinterpretan y luego extraen las más extrañas conclusiones. Entonces, bueno, pues si decía esto de los filósofos, ¿qué no podría decir de otros, no? Pero ¿por qué emitió Wittgenstein un juicio tan severo sobre Frazer? Por dos razones relacionadas. Primero, porque según Wittgenstein, Frazer se equivoca radicalmente al concebir las prácticas mágicas como ciencia falsa. Y segundo, porque de ese modo nos priva de una explicación del sentido de dichas prácticas. Empezando por lo primero, la magia no es ciencia falsa por la misma razón, piensa Wittgenstein, por la que no es ciencia verdadera, a saber, porque no es ciencia, ni siquiera ciencia arcaica. Asumiendo el carácter hipotético de las afirmaciones o juicios científicos, lo que Wittgenstein está diciendo es que las prácticas mágicas no son hipótesis acerca de cómo funciona el mundo. Hipótesis que puedan ser, por lo tanto, verdaderas o falsas. En consecuencia, el componente de magia de los festivales, aunque supongo que no habéis venido aquí para que os cuente mi vida, pero cuando me pidieron los alumnos que hicieron pregón este año, me vinieron a la mente dos cosas. Una, los Burning, y otra, Almodóvar. Los Burning porque ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este? Y Almodóvar porque ¿qué habéis hecho con otros para merecer esto, no? Entonces, bueno, con ese preámbulo creo que os voy a dar un consejo para que uno no se defraude. Lo mejor es rebajar las expectativas. Entonces, si rebajáis las expectativas, el pregón no os defraudará. Bueno, documentándome para hacer el pregón, he visto que pregones hay tantos como tipos de fiestas, entonces no sabía si este era un pregón tipo entierro de la sardina, un pregón tipo pregón de Semana Santa, o qué tipo de pregón era este. Entonces, pues va a ser ninguno de esos, ¿no? Mi reflexión va a ser una reflexión filosófica sobre las fiestas, porque para eso estamos en una facultad de filosofía. Bueno, fiestas y filosofía combinan bien. Parecen haber tenido una larga historia juntas. Y yo quiero hablar sobre esa relación y espero decir algunas cosas interesantes. Bueno, en primer lugar, por Platón sabemos que los atenienses del periodo clásico ya gustaban de conversar y filosofar hasta el alba, al tiempo que bebían moderadas cantidades de vino. Es esta una costumbre que no hemos perdido del todo. Y prueba de ello son las soirées que supongo siguen celebrando los alumnos de filosofía, quizás los jueves, como se hacía cuando yo era joven, en las que se combina comida, bebida y discusión filosófica más o menos ligera. Y prueba de ello también es el hecho de que la mayoría de los congresos y actividades, reuniones científicas parecidas, pues suelen terminar en el bar o en la cafetería de la esquina, donde se sigue hablando de filosofía, pero ya de otra manera. Pero además de la conexión entre vino y comida, si de hecho no existieron esos sacrificios humanos en el pasado, no se habría explicado su carácter temible y siniestro, o el carácter temible y siniestro de los festivales en la actualidad. Pero esto es absurdo, piensa Wittgenstein, pues la inteligibilidad de los festivales, en particular la reacción que provocan en nosotros, no depende de un hecho del pasado remoto, sino de lo que sucede aquí y ahora.
en el momento en que se celebran esos rituales. A saber, en el hecho de que se piense, se diseñe y se disfrute con ritos en los que el sacrificio humano, si bien simulado, es el elemento central. A favor de la explicación de Wittgenstein frente a la de Fraser, podría alegarse que permite explicar por qué siguen existiendo este tipo de celebraciones en pleno siglo XVIII, cuando ya se ha abrazado la revolución científica y las explicaciones asociadas del mundo natural. Y podría añadirse, no solo en el siglo XVIII, sino también ahora, pensando en celebraciones y rituales parecidos que tienen lugar hoy en día. Y basta con pensar en los remedios contra el mal de ojo tan populares en la Huerta de Murcia. El que participa en celebraciones con tintes mágicos como esta, piensa Wittgenstein, no es alguien que no se ha dado cuenta de que con o sin celebración mágica al final termina lloviendo o al final termina llegando la cosecha, por poner algunos ejemplos de los supuestos beneficios de los rituales mágicos. Del mismo modo y generalmente, quien participa en celebraciones con tintes mágicos no es alguien que renuncia a las explicaciones científicas. Es más bien alguien que incluye este tipo de celebraciones entre sus patrones expresivos, es decir, entre su manera de estar en y relacionarse con el mundo. Y justamente por ello, añade Wittgenstein, resulta tan aterrador reconocer en los festivales del fuego de Beltane el elemento de sacrificio humano como algo interno a nuestras prácticas humanas. Ya sé que habrá alguien que piense que esto no es una explicación suficiente, pues habría que explicar también por qué los festivales del fuego, con sus elementos de magia y de sacrificio simulado, son ellos mismos una expresión del espíritu humano. Pero nótese en ese caso que la explicación de Fraser, la explicación histórica de Fraser, no sería tampoco una explicación suficiente. Y yo soy el catedrático jubilado de lógica de la Universidad de le replicó sosegadamente ayer. Y como los dos somos eminentes personalidades en nuestras respectivas profesiones, lo mejor es que discutamos esto racionalmente. El efecto de las palabras de Ayer en Tyson debió de parecerse al de sus propios puñetazos sobre sus oponentes, porque aprovechando el desconcierto del púgil, la chica de Marras, una jovencita llamada Naomi Campbell, consiguió escaparse de su agresor antes de iniciar una exitosa carrera de supermodelo. Digo yo, victoria a los puntos para el filósofo. Y es que, como suele decirse, más vale maña que fuerza. En este caso, maña retórica. Pero además de la Soirées, con su componente lúdico, existen fiestas en otro sentido, en el sentido de actos o ceremonias rituales. En algunos casos, esas fiestas tienen un componente de magia o de superstición. Las fiestas en este sentido son objeto de estudio por parte de los antropólogos, pero también aquí podemos encontrar una relación interesante con la filosofía. Entre 1890 y 1922, el antropólogo escocés James Fraser publicó su célebre estudio sobre mágica y religión titulado La rama dorada, en el que se ocupa, entre otras cosas, de los festivales del fuego en Europa. Nosotros los conocemos bien porque tenemos las hogueras de San Juan y no hay que explicar el concepto. Pero quiero centrarme ahora en unas celebraciones que tenían lugar en Escocia y en otros lugares de la Europa celta hasta bien entrado el siglo XVIII, denominadas los fuegos de Beltane. Fraser escribe
citando varias fuentes, que el más importante de los festivales druídicos es el de Beltane, o Día de Mayo. Voy a leer algunas de las cosas que dice. Después de encender la hoguera, los reunidos preparaban sus vituallas y, acabada la comida, se divertían bailando y cantando alrededor del fuego. Hacia el final del festejo, la persona que oficiaba de jefe del festín presentaba una gran torta o bollo horneado de fiesta, de celebración, que también ayudan un poco a que nos relajemos y a que convivamos también entre estudiantes y profesores, en actividades como estas, en la cena de mañana, etc. Y creo que eso también contribuye al buen funcionamiento de la facultad, ¿no? El que haya una posibilidad, digamos, de compartir, digamos, nuestra relación más allá del ámbito académico, de las clases, de los trabajos, etc. Como todos los años, la tradición cambian algunas actividades, pero otras se mantienen, y entre ellas el pregón, que abre las fiestas oficialmente, aunque algunas actividades ya se han hecho el lunes y martes, y el concurso de sofística, que os animo a que participéis porque es, digamos, la actividad estrella, ¿no?, de las fiestas de la facultad. Bueno, pues sin más preámbulos, pues voy a dejarle la palabra al profesor Ángel García para que inicie el pregón de este año. Buenas. Voy a empezar con una nota biográfica, aunque supongo que no habéis venido aquí para que os cuente mi vida. Pero cuando me pidieron los alumnos que hiciera el pregón este año, me vinieron a la mente dos cosas. Una, los Burning, y otra, Almodóvar. Los Burning porque ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este? Y Almodóvar porque ¿qué habéis hecho con otros para merecer esto, ¿no? Entonces, bueno, con ese preámbulo creo que os voy a dar un consejo para que uno no se defraude. Lo mejor es rebajar las expectativas. Entonces, si rebajáis las expectativas, el pregón no os defraudará. Bueno, documentándome para hacer el pregón, he visto que pregones hay tantos como tipos de fiestas. Entonces no sabía si este era un pregón tipo entierro de la sardina, un pregón tipo pregón de Semana Santa, o qué tipo de pregón era este. Entonces, pues va a ser ninguno de esos, ¿no? Mi reflexión va a ser una reflexión filosófica sobre las fiestas, porque para eso estamos en una facultad de filosofía. Bueno, fiestas y filosofía combinan bien. Parecen haber tenido una larga historia juntas. Una cita llamada Naomi Campbell consiguió escaparse de su agresor antes de iniciar una exitosa carrera de supermodelo. Digo yo, victoria a los puntos para el filósofo. Y es que, como suele decirse, más vale maña que fuerza. En este caso, maña retórica. Pero además de la soirées, con su componente lúdico, existen fiestas en otro sentido, en el sentido de actos o ceremonias rituales. En algunos casos, esas fiestas tienen un componente de magia o de superstición. Las fiestas en este sentido son objeto de estudio por parte de los antropólogos, pero también aquí podemos encontrar una relación interesante con la filosofía. Entre 1890 y 1922, el antropólogo escocés James Frazer publicó su célebre estudio sobre mágica y religión titulado La rama dorada, en el que se ocupa, entre otras cosas, de los festivales del fuego en Europa. Nosotros los conocemos bien porque tenemos las hogueras de San Juan y no hay que explicar el concepto.
Pero quiero centrarme ahora en unas celebraciones que tenían lugar en Escocia y en otros lugares de la Europa celta hasta bien entrado el siglo XVIII, denominadas los Fuegos de Beltane. Fraser escribe, citando varias fuentes, que el más importante de los festivales druídicos es el de Beltane, o Día de Mayo. Voy a leer algunas de las cosas que dice. Después de encender la hoguera, los reunidos preparaban sus vituallas y, acabada la comida, se divertían bailando y cantando alrededor del fuego. Hacia el final del festejo, la persona que oficiaba de jefe del festín presentaba una gran torta o bollo horneado con huevos festoneando el borde y llamada pastel de Beltane. Lo dividía en trozos y lo distribuía solemnemente entre los reunidos. El relato prosigue. Una de las porciones se embadurnaba totalmente con carbón, hasta ennegrecerla del todo. Después se ponían todos los trozos dentro de un gorro y, con los ojos vendados, cada uno iba sacando su trozo. Al que sostenía el gorro le correspondía el último. Al que le tocaba la porción negra del pastel, quedaba de persona con